Un saludo muy cordial para todos nuestros amigos oyentes. Le habla Miguel A. Cabán desde la isla del Encanto, Puerto Rico, ubicada en el Mar Caribe. Hoy presento el segundo tema respondiendo al sacerdote Luis Toro sobre el sábado y el domingo. Él hace el siguiente comentario. Escuchémosle. Que hay que dejar a un lado la antigua alianza, irnos con la nueva. En la nueva alianza es lo que a nosotros nos interesa, que comienza con Jesucristo, que Jesucristo nos deja. Ya guardamos el día domingo y no el día sábado. Según el sacerdote Luis Toro, el sábado pertenecía al antiguo pacto o a la antigua alianza, pero el domingo pertenece al nuevo pacto o nueva alianza. Dice el apóstol San Pablo en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 13, en el versículo 15, en la versión Reina Valera del 1960, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Supongamos que usted hace un testamento. ¿Tiene usted la facultad o el derecho de cambiarlo al día siguiente? Claro que sí. ¿Puede usted someterlo a otros cambios mientras esté vivo? Claro que sí. Pero si usted muere, no se puede hacer cambio alguno en su testamento, pues queda sellado con su propia muerte. Jesús, nuestro Redentor y Salvador y testador del nuevo pacto o nueva alianza, murió el viernes. Después de ese día, es decir, el sábado o el domingo, no se podía hacer cambio alguno en su testamento. Nosotros creemos firmemente en que si había de hacerse un cambio o reemplazamiento en el mandamiento que prescribe la santificación del día de sábado, se debía de hacer no después de la muerte de Jesús, sino antes. El cambio de sábado para el domingo jamás ocurrió, porque cuando Cristo murió en el Calvario, ya era demasiado tarde para poder ser incluido el domingo en la alianza. Hasta en este punto, el tiro le sale por la culata. Es un error decir que el sábado es el día de Yahvé y el domingo el día del Señor. No hay nada más que un Señor y Padre de todos. San Pablo dice en Efesios capítulo 4, verso 5, un Señor, una fe y un bautismo. No hay dos señores, como tampoco instituyó el Señor 2 días de reposo, sino uno. El domingo es un mandamiento de hombre y no de Dios. Dios nos amonesta contra los mandamientos de los hombres. Leo las siguientes palabras en San Mateo 15:9. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Antes de morir, Cristo había establecido el bautismo, instituido la cena del Señor. Habiendo él mismo guardado el sábado fielmente, mediante su ejemplo y enseñanza, mostró cómo se lo debía observar. En ningún momento enseñó o dio a entender que el día debía ser sustituido. El añadir alguna cláusula luego que un testador ha fallecido es un delito castigado por la ley. Por lo tanto, no era posible pensar que alguno de los discípulos, por su propia cuenta,
añadiera la observancia del domingo al testamento de Cristo que él había sellado con su propia sangre. Escuchemos ahora lo que nos tiene que decir el sacerdote Luis Toro. Hebreos capítulo 4, versículo 8, nos viene a decir en resumen que antes el pueblo de Israel mantenía el sábado, pero que ahora Dios en la nueva alianza, Dios nos propone otro día. Ya no es el sábado, es otro día que nosotros llamamos domingo. El sacerdote Luis Toro cita a Hebreos capítulo 4, versículo 8, para sostener que el otro día que los cristianos deben guardar es el domingo y no el sábado. El texto reza como sigue: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Según el sacerdote Luis Toro, ese otro día es el domingo. Ahora cabe preguntar, ¿y por qué no citó a Hebreos 4:9? Cito ahora este texto de la versión católica Biblia de Jerusalén. Por tanto es claro que queda un descanso sabático para el pueblo de Dios. La versión católica de Bober Cantera, sexta edición, traduce así: queda pues reservado un reposo sabático al pueblo de Dios. Si este servidor citara la Biblia fuera de contexto, como lo hace el sacerdote Luis Toro, se podía probar que ahorcarse es bíblico. Por ejemplo, San Mateo dice, hablando de Judas, que fue y se ahorcó. Pero en San Lucas capítulo 10, versículo 37 dice, ve y haz tú lo mismo. ¿Quiere esto decir que una persona debe ahorcarse? De ninguna manera, pues se ha sacado el texto del contexto, y un texto fuera de contexto es un pretexto. Hebreos 4:8 no tiene ninguna relación con San Juan capítulo 20 versículo 1. Lo que el sacerdote Luis Toro no sabe es que la Biblia menciona 3 descansos o reposos. Primero, el descanso del día sábado semanal, que nosotros sabemos que fue instituido por el Creador de los cielos y la tierra. ¿Dónde? En el Edén. ¿Para qué? Para beneficio del hombre. Es un descanso para que le adoremos. Además, ese día es una señal de santificación, según Ezequiel 20:12. Segundo, un descanso accidental e histórico de indeterminado tiempo que se basaba en el establecimiento del pueblo israelita en Canaán. Como dijera un autor, descanso de una penosa y larga peregrinación, descanso de los embates con los enemigos, descanso de las luchas a través del desierto sin techo fijo ni tranquilidad. Texto de prueba, Deuteronomio 3:20 dice, hasta que Jehová dé reposo a vuestros hermanos y hereden ellos también la tierra al otro lado del Jordán. Leemos en Deuteronomio 12:9 y 10, hasta ahora no habéis entrado al descanso y a la heredad que os da y habitaréis seguro. Un colega nos dice que este reposo en Deuteronomio 12:9 es denominado el descanso que os da Jehová. Es el reposo de Dios. La generación rebelde salió de Egipto, no entró en ese reposo de Dios. Es un reposo y una herencia que Dios le hubiera dado como lo dio a los otros. En el Salmo capítulo 95, verso 11, al decir, juré en mi furor que no entraría en mi reposo, David se refiere a la entrada en Canaán. Leyendo el contexto del Salmo, se ve que se refiere al reposo literal
de la generación israelita que salió de Egipto y por ser rebelde no entró en el reposo de Canaán. Hay un descanso espiritual especial que Dios provee a sus hijos. Originalmente lo había destinado a la nación israelita en conjunto. Ese descanso dependía de una condición de que Israel, el pueblo escogido, se integrase a la gracia divina, cumpliera la misión de ser una luz para el mundo, se identificara con Dios y llevara la salvación de Jehová a los demás pueblos. Pero Israel cayó en la modorra espiritual, no cumplió su parte, desdeñó esta gloriosa misión, y así en los días de Josué no entró en este divino descanso. Aún en los días de David, Israel no había entrado en ese singular descanso, y entonces él les repite la invitación para que lo hagan en esa ocasión. Este es el tema del Salmo 95. Mas, a lo largo de la historia, Israel incurrió en una reiterada rebeldía, y así como Dios privó a la generación de Cades Barnea de entrar en la Canaán literal, tampoco le permitió al pueblo de Israel el seguir siendo su pueblo escogido. El reino de Dios, les dijo Jesús, será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Por medio de David, con el mensaje, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Dios renovó la invitación a su pueblo, pero esto fue inútil. El pueblo no correspondió, lo cual prueba el fracaso de Israel en entrar en el descanso espiritual, tanto en los días de Josué como posteriormente. A pesar de todo, aún en los mismos días de David, Dios no había desistido de su propósito hacia la nación de Israel. Como es obvio, Josué no dio a Israel el descanso espiritual, tan solo le dio el descanso del éxodo, o sea, el establecimiento en la tierra a la generación que había nacido en el desierto. En conclusión, diré que el otro día que se menciona en Hebreos capítulo 4, versículo 8, no se refiere al domingo, como asevera el sacerdote Luis Toro. Espero que esta presentación te sea de gran ayuda para poder disipar las tinieblas que los hombres quieren sembrar en tu vida espiritual. Recuerda que es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga.